Durante años, todos lo sospechábamos. Pero nadie imaginó que él lo confirmaría así. A los 42 años, el actor turco Kıvanç Tatlıtuğ, el rostro perfecto de las telenovelas más vistas del mundo árabe y europeo, rompió el silencio. En una entrevista que sacudió a sus seguidores, el hombre que durante 2 décadas representó la elegancia, la fuerza y el éxito absoluto, confesó lo que muy pocos se atreven a decir. La fama lo destruyó por dentro. Detrás de los ojos azules más famosos de Turquía, había noches de ansiedad, dudas constantes y un miedo silencioso a no ser suficiente. «No soy el hombre que todos creen que soy», declaró con voz temblorosa, dejando al público en un silencio absoluto. Esa frase marcó un antes y un después en su vida, y en la manera en que el mundo lo mira. Pero para entender ese momento, para comprender por qué un ídolo decide mostrar su vulnerabilidad justo cuando parece tenerlo todo, debemos viajar atrás en el tiempo. A la infancia del niño de Adana que soñaba con ser jugador de baloncesto, al joven modelo que conquistó el mundo, y al actor que, entre luces y cámaras, aprendió que el éxito puede ser una jaula de oro. ¿Qué lo llevó a esa confesión? ¿Qué verdades escondió durante años? ¿Y qué significa realmente haberlo tenido todo? Quédate hasta el final porque la historia de Kıvanç Tatlıtuğ no es solo la de un actor. Es la de un hombre que después de tocar el cielo, aprendió a mirar hacia adentro. Pero antes de convertirse en el ícono que hoy todos conocemos, hubo un niño. Un niño que corría bajo el sol ardiente del sur de Turquía, sin imaginar que un día millones pronunciarían su nombre. Kıvanç Tatlıtuğ nació en 1983 en Adana, una ciudad vibrante, calurosa y profundamente tradicional. Allí, entre campos fértiles y calles llenas de vida, comenzó a formarse el carácter del hombre que años más tarde deslumbraría al mundo. Su padre, un comerciante exigente y disciplinado, creía firmemente en el valor del trabajo y la palabra dada. Su madre, una mujer dulce y protectora, fue su refugio emocional. De ambos heredó una combinación poco común: la firmeza para resistir los golpes y la sensibilidad para comprenderlos. Desde muy pequeño, Kıvanç mostró una energía inagotable. Era de esos niños que no podían quedarse quietos, siempre corriendo, riendo, trepando muros y soñando con algo más grande que las fronteras de su barrio. No había lujo, pero sí amor y estructura. Cada día era una lección sobre respeto, perseverancia y humildad. La vida en Adana no era fácil. El calor, las limitaciones económicas y las expectativas familiares marcaban el ritmo cotidiano. Sin embargo, en medio de todo eso, creció un espíritu libre, impulsado por un deseo profundo de superarse. Fue en esas calles donde descubrió su primera pasión, el baloncesto. Su altura, su agilidad y su disciplina natural lo convirtieron pronto en una promesa juvenil. En la cancha, encontraba algo más que deporte. Era su espacio de libertad, su forma de expresarse sin palabras. Allí aprendió lo que luego aplicaría en su carrera artística: la importancia del trabajo en equipo, del esfuerzo silencioso y de la constancia. Cuando jugaba, me sentía invencible. Recordaría años más tarde. Pero la vida, como tantas veces, le tenía preparado un golpe inesperado. A los 17 años, una lesión grave en la pierna cambió todo su destino. Los médicos fueron claros: no podría volver a jugar a nivel profesional. Para un adolescente que había depositado su identidad en ese sueño, la noticia fue devastadora. Durante semanas, se encerró en sí mismo, preguntándose quién era sin el balón, sin la cancha, sin esa meta que lo hacía levantarse cada día. No sabía quién era cuando el baloncesto desapareció, confesó tiempo después. Esa herida física se convirtió en la primera cicatriz emocional de su vida. Sin embargo, la misma educación que recibió en casa, esa mezcla de disciplina y coraje, no le permitió rendirse. Si algo había aprendido de su padre era que la derrota solo existe cuando uno deja de intentarlo.
Y si algo heredó de su madre fue la capacidad de volver a levantarse, incluso cuando todo parece perdido. Poco a poco, comenzó a mirar más allá de su ciudad natal, hacia Estambul, la metrópolis donde todo era posible, pero también donde todo podía romperse. La decisión de mudarse no fue fácil. Dejar a Adana significaba despedirse de los amigos de la infancia, de la cancha donde había dejado el alma, y de la seguridad de lo conocido. Pero dentro de él ardía una intuición. Su historia no podía terminar allí. Así, junto a su familia, emprendió el viaje hacia el norte, hacia la capital del arte, la moda y la televisión. El joven deportista cargaba en la maleta poco más que sueños y en el corazón un fuego silencioso, el deseo de empezar de nuevo. En Estambul, el destino lo esperaba disfrazado de oportunidad. La ciudad era un universo completamente distinto, ruidosa, caótica, imponente, y cada esquina le recordaba lo pequeño que era en comparación con el mundo. Pero aquel chico de Adana no sabía rendirse. Su pasado como atleta lo había entrenado para resistir la presión, y su educación familiar le había enseñado a mantener los pies en la tierra. No lo sabía aún, pero esa mezcla de humildad y disciplina sería la clave que, años después, lo convertiría en leyenda. Y así, de las canchas de Adana a las luces de Estambul, comenzó la verdadera historia de Kıvanç Tatlıtuğ, la de un hombre que perdió su primer sueño, solo para descubrir el que lo haría eterno. De las calles calurosas de Adana a las luces deslumbrantes de Estambul, el salto fue tan grande como impredecible. El joven que había perdido su sueño de ser deportista no imaginaba que otro escenario, el de la moda, lo esperaría para cambiar su destino para siempre. Todo comenzó de manera casi accidental. Mientras estudiaba y buscaba una nueva dirección para su vida, alguien se fijó en su presencia imponente, la altura atlética, los ojos azules imposibles de ignorar, y una serenidad que destacaba incluso entre la multitud. Pronto, un amigo lo animó a presentarse a un concurso de modelaje. Sin expectativas, Kıvanç aceptó. Lo que siguió fue un ascenso meteórico. En 2002, con apenas 19 años, fue nombrado mejor modelo de Turquía y poco después, mejor modelo del mundo. En cuestión de meses, su rostro estaba en revistas, pasarelas y campañas publicitarias internacionales. El muchacho que una vez soñó con encestar una pelota, ahora aprendía a moverse entre flashes, poses y miradas. El éxito, sin embargo, llegó con una sombra. Aunque disfrutaba de las nuevas oportunidades, empezó a notar que la gente veía en él solo una imagen, el chico perfecto, el hombre idealizado que representaba un sueño más que una persona. El peso de ese estereotipo se volvió incómodo. En su interior, una voz insistía: esto no puede ser todo. No quiero ser solo una cara bonita. Fue entonces cuando descubrió algo que cambiaría su rumbo por completo: la actuación. Durante una sesión de fotos, un director de casting le sugirió probar suerte en la televisión. Al principio dudó. Sentía que no tenía formación, que nadie lo tomaría en serio. Pero la curiosidad fue más fuerte. Comenzó a estudiar interpretación, a leer guiones, a observar películas y a analizar emociones. Quería entender lo que hay detrás de una mirada, lo que no se dice. Contaría más tarde. Aquella búsqueda se convirtió en su nueva pasión. Su debut llegó en 2005 con la serie Gümüş, donde interpretó a Mehmet Şadoğlu, un joven empresario marcado por la tragedia y el amor imposible. La telenovela fue un éxito inmediato, no solo en Turquía, sino en todo el mundo árabe y parte de Europa del Este. De la noche a la mañana, Kıvanç Tatlıtuğ se convirtió en una superestrella internacional. Las audiencias lo adoraban. Los medios lo coronaban como el Brad Pitt del Oriente Medio, y cada movimiento suyo generaba titulares. Pero entre los aplausos y la euforia, también apareció un vacío, la sensación de no saber si lo admiraban por su talento o por su aspecto. Gümüş lo hizo famoso, pero también lo encasilló. Las revistas hablaban más de su belleza que de su interpretación.
y algunos críticos lo calificaron como un modelo que actúa. Aquello lo hirió profundamente. No quería ser una figura pasajera, un producto de consumo rápido. Quería ser un actor de verdad, respetado por su entrega y su capacidad emocional. Así que, en lugar de dejarse llevar por la fama, decidió trabajar más duro. Tomó clases de actuación intensivas, se rodeó de mentores y comenzó a elegir papeles que lo desafiaran. Esa etapa de su carrera fue una lucha constante contra los prejuicios. Cada nuevo papel era una oportunidad para demostrar, a los demás y a sí mismo, que había mucho más detrás de su apariencia. Su transformación artística fue evidente en producciones como Menekşe ile Halil, 2007, donde interpretó a un hombre atormentado por el amor y la violencia, o en Aşk-ı Memnu, 2008-2010, una adaptación moderna de un clásico de la literatura turca que lo consolidó como actor dramático. En esa serie, su papel como Behlul, un joven seducido por una pasión prohibida, le permitió mostrar vulnerabilidad, contradicción y dolor real. El público quedó fascinado, y los críticos comenzaron a rendirse ante su evolución. Después llegaría Es él, otro éxito que demostró su madurez interpretativa. Cada personaje que encarnaba era más complejo, más introspectivo, más humano. Kıvanç ya no era el modelo que actúa. Era un actor que había conquistado su identidad a base de esfuerzo. Pero el precio de esa conquista fue alto. Las jornadas de rodaje interminables, el peso de las expectativas y la presión mediática lo llevaron al límite. Trabajaba hasta 16 horas al día. Apenas dormía y rara vez tenía tiempo para su familia. El público veía sonrisas, alfombras rojas y portadas de revista. Nadie imaginaba las noches de insomnio, los ataques de ansiedad, la soledad de los hoteles y la sensación de vacío que empezaba a crecer dentro de él. Todos veían mis sonrisas, diría más tarde, pero nadie veía cómo temblaba cuando llegaba a casa. En medio del ruido de la fama, empezó a surgir una pregunta que lo acompañaría durante años. ¿Quién soy realmente cuando las cámaras se apagan? Esa duda, esa necesidad de autenticidad, sería la chispa que lo impulsaría a seguir evolucionando, a buscar papeles más profundos y una vida más real. Su carrera estaba en la cúspide, pero su alma pedía una pausa, una verdad. Y aunque aún no lo sabía, esa búsqueda interior lo llevaría hacia nuevas pruebas, nuevos amores y una confesión que cambiaría la manera en que el mundo lo veía. Porque el camino de Kıvanç Tatlıtuğ no fue solo una historia de éxito, sino una batalla silenciosa por encontrar el equilibrio entre la imagen y el ser. Y justo cuando parecía tenerlo todo, la vida se encargaría de recordarle que el verdadero triunfo no está en brillar más, sino en aprender a ser uno mismo. Había aprendido a brillar frente a las cámaras, pero aún le faltaba algo: aprender a amar sin actuar. Después de años viviendo entre luces artificiales y personajes ajenos, Kıvanç Tatlıtuğ estaba a punto de descubrir un papel que no necesitaba guión, el de su propia vida. Durante más de una década fue el hombre más deseado de Turquía. Su fama lo convirtió en el protagonista de fantasías, titulares y rumores interminables. Cada gesto, cada mirada, cada compañera de elenco era analizada por los medios con lupa. Las revistas hablaban de romances, rupturas y secretos que a menudo nunca existieron. El público lo adoraba, pero la prensa lo perseguía con la misma intensidad. Era como vivir en un escaparate. Todos opinaban sobre mi vida, pero nadie me conocía realmente, diría más tarde. Aquel torbellino emocional lo llevó a experimentar relaciones breves y en algunos casos, públicas. Sin embargo, ninguna de ellas lograba ofrecerle lo que más necesitaba: paz. Hasta que, en medio del mundo de la moda, conoció a Başak Dizer, una reconocida estilista y diseñadora. Ella no lo miró como el actor famoso, sino como un ser humano. Su madurez, su inteligencia y su calma fueron como un refugio en medio del ruido. Con Başak, contó en una entrevista, sentí por primera vez que podía respirar sin tener que fingir.
El amor entre ellos creció lejos de los reflectores, en silencio. No necesitaban demostrar nada, y precisamente por eso su vínculo se volvió sólido. Mientras los medios especulaban, ellos construían algo real, lejos de las cámaras. En febrero de 2016, sorprendieron al mundo al casarse en una ceremonia íntima en París, con apenas unos cuantos familiares y amigos. Nada de cobertura mediática, nada de excesos. Solo dos personas que elegían comenzar una vida juntos, sin escenografía ni espectáculo. Esa boda fue un acto de rebeldía en sí misma. En una época donde la exposición pública es sinónimo de éxito, Givenchy y Vasak eligieron el silencio como declaración de amor. No había trajes extravagantes, ni flashes, ni acuerdos comerciales. Solo autenticidad. Esa decisión reflejaba una transformación profunda en él. El hombre que antes vivía bajo la presión de ser un galán perfecto, ahora deseaba una existencia sencilla, humana, sin artificios. Tras la boda, ambos se establecieron entre Estambul y los paisajes tranquilos del mar Egeo. Su vida cotidiana se volvió una combinación de trabajo artístico y pequeños placeres. Cocinar juntos, viajar, disfrutar del mar, cuidar de sus perros. Encontré en lo simple lo que el éxito nunca me dio. Serenidad, dijo en una ocasión. Esa nueva etapa lo inspiró a ser más selectivo con sus proyectos, a valorar su tiempo y a priorizar su bienestar mental. El gran punto de inflexión llegó en abril de 2022, cuando nació su hijo Kurt F. El actor que durante años había interpretado padres en la ficción, se encontró por primera vez frente a la paternidad real. Y como era de esperar, esa experiencia lo transformó por completo. Cuando lo tuve en mis brazos, entendí que todo lo que había hecho antes era apenas el prólogo de mi vida, confesó emocionado. Desde entonces, sus prioridades cambiaron. Menos alfombras rojas, más mañanas familiares, menos necesidad de aprobación, más gratitud por lo esencial. Convertirse en padre le permitió reconciliarse con partes de sí mismo que había olvidado. La ternura, la paciencia, la capacidad de asombro. El hombre de mirada intensa y semblante serio comenzó a mostrar un lado más cálido, más humano. Su esposa compartió algunas fotos en redes sociales. Givenchy jugando con su hijo, riendo a carcajadas, sin maquillaje ni poses. Eran imágenes que mostraban al verdadero Tatlutu, el que había aprendido a ser feliz sin tener que brillar. Sin embargo, la calma no estuvo exenta de tormentas. La prensa, incapaz de tolerar el silencio de la pareja, comenzó a difundir rumores de crisis matrimonial, de separaciones ficticias, de supuestas infidelidades. Cada titular sensacionalista intentaba alimentar un drama inexistente. Pero esta vez Givenchy no respondió con declaraciones ni desmentidos. Optó por la elegancia del silencio y la fuerza de los hechos. En cada evento importante, en cada estreno, aparecía tomado de la mano de Vasak, sonriendo con serenidad. Esa actitud, tranquila, coherente, madura, desarmó a la prensa y reforzó su imagen de hombre íntegro. Lo que en sus primeros años de fama había sido una lucha constante por ser comprendido, se transformó ahora en una certeza. Ya no necesitaba que lo entendieran, solo quería vivir con autenticidad. Su matrimonio se convirtió en un espacio de crecimiento mutuo, donde ambos aprendieron a sostenerse sin perder su independencia. No eran la pareja perfecta que los medios querían mostrar, pero sí una unión real, con silencios, risas y respeto. Con el tiempo, Givenchy comenzó a hablar más abiertamente sobre su visión del amor. En una entrevista reciente declaró: «El amor no es una historia de pasión eterna. Es una elección diaria, una decisión de cuidar incluso cuando el brillo se apaga». Esa frase, simple pero poderosa, resume el punto al que ha llegado. De la euforia juvenil al amor maduro, de la exposición pública a la intimidad protegida. Así, Maïs, el eterno galán de la pantalla se convirtió en algo mucho más profundo. Un esposo, un padre, un hombre en paz consigo mismo. Y mientras el mundo sigue observando su carrera, Givenchy Tatlutu ha aprendido que el verdadero éxito no está en conquistar corazones,
sino en saber mantener vivo el suyo propio, cuando parecía haberlo conseguido todo. Fama, amor, familia, reconocimiento. Kubanch Tatlutu sorprendió al mundo con algo que nadie esperaba. La verdad. Una verdad incómoda, frágil y profundamente humana. Durante años, su imagen había sido sinónimo de perfección. El hombre impecable, el actor exitoso, el esposo ejemplar. Pero detrás de esa fachada se escondía una realidad silenciosa, el precio emocional del éxito. En una entrevista televisiva, su voz tembló al pronunciar las palabras que romperían el mito. He tenido crisis de ansiedad, he perdido el sueño, y hubo momentos en los que pensé en dejarlo todo. El éxito no me dio felicidad, me dio miedo. El público quedó en silencio. Nadie esperaba esa confesión de un hombre que parecía invulnerable. Pero él continuó, con una honestidad que desarmó incluso a sus críticos. Durante años viví tratando de ser el hombre perfecto que todos esperaban, hasta que un día me di cuenta de que ya no sabía quién era. Esa declaración no fue una simple anécdota, fue una catarsis colectiva. Miles de personas, actores, trabajadores de la televisión, espectadores, se reconocieron en sus palabras. La industria del entretenimiento turco, famosa por su ritmo frenético, quedaba así expuesta. Tatlutu habló abiertamente sobre la obsesión con la apariencia, la competencia constante y el miedo al fracaso. El brillo exterior ocultaba un sistema despiadado. Rodábamos 16 horas al día, sin pausas reales. No había tiempo para vivir, ni siquiera para pensar, relató. Con frecuencia los actores eran tratados como máquinas de audiencia. El glamour televisivo, dijo, es solo una superficie que esconde cansancio, ansiedad y soledad. En su testimonio, admitió haber atravesado crisis de pánico y noches enteras sin dormir. A veces, al salir a la calle, el peso de las miradas ajenas lo paralizaba. Tenía miedo de decepcionar, miedo de no ser suficiente. Cada sonrisa era una máscara. En una industria donde la vulnerabilidad se considera debilidad, su sinceridad fue revolucionaria. Por primera vez, una de las estrellas más grandes de Turquía hablaba de salud mental sin vergüenza ni filtros. Sus palabras resonaron en un país donde el tema sigue siendo tabú. De pronto, los titulares no hablaban de su belleza, sino de su valentía. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo. Gracias por decir lo que muchos sentimos y callamos. Lo que comenzó como una confesión personal se convirtió en una conversación nacional. En los años posteriores, Kubanch profundizó en esa crítica estructural. Reveló cómo los horarios de rodaje, a menudo superiores a 15 o 18 horas diarias, llevaban a los actores al límite físico y mental. Muchos compañeros, confesó, sufren agotamiento, ansiedad o depresión, pero nadie se atreve a hablar por miedo a perder su trabajo. Somos parte de una industria que exige perfección constante. Pero detrás de las cámaras hay cuerpos y almas agotadas. Su valentía al denunciarlo abrió un debate público. Productores, guionistas y sindicatos comenzaron a discutir por primera vez sobre las condiciones laborales en la televisión turca. Algunos lo criticaron por exagerar, otros lo aplaudieron por su franqueza, pero, para él, no se trataba de polémica, sino de dignidad humana. Si una historia emociona al público, debe ser porque está hecha por personas que pueden vivir, sentir y descansar, no por máquinas. Aquel testimonio marcó un antes y un después. La industria tuvo que mirarse al espejo, y el público también. Por primera vez, el ídolo se convirtió en portavoz de algo más grande que él mismo, la necesidad de reconocer la fragilidad humana. No obstante, decir la verdad tiene un costo. Sus declaraciones fueron manipuladas, tergiversadas y convertidas en titulares sensacionalistas. Algunos medios publicaron frases fuera de contexto. Kubanch está deprimido. Kubanch odia la fama. Kubanch piensa en retirarse. De pronto,
La vulnerabilidad que había mostrado con tanta sinceridad fue usada en su contra. Es una de las experiencias más dolorosas, contó luego. Leer mentiras sobre ti, sobre tu familia, sobre tus pensamientos y no poder hacer nada. Esa impotencia lo llevó a una nueva etapa de introspección. Dejó de leer noticias sobre sí mismo, se alejó de las redes sociales y decidió no reaccionar. Entendí que no puedo controlar lo que dicen de mí, pero sí puedo decidir cómo vivir. Esa filosofía, vivir sin justificarte, se volvió su escudo emocional. Con el tiempo aprendió que la calma no viene de ser comprendido, sino de aceptarse. Y mientras la prensa seguía buscando titulares, él encontraba algo más valioso: paz interior. Entre todas sus confesiones, una de las más duras fue esta: durante años tuve miedo de que nunca me tomaran en serio. Que la gente solo viera un rostro, no un alma. Esa inseguridad, reconoció, fue uno de los motores más poderosos de su carrera. Cada papel, cada proyecto, cada decisión era una forma de demostrar que su talento iba más allá de su belleza. Pero esa lucha constante también lo desgastó. Actuaba con rabia, no contra los demás, sino contra esa voz interior que decía que no era suficiente. Admitió que había vivido con una mezcla de orgullo y autocrítica excesiva. A menudo se exigía más de lo humanamente posible, incapaz de celebrar sus logros. Solo con el tiempo, y con la madurez que llegó junto a su esposa e hijo, empezó a reconciliarse con su propio valor. Aprendí a verme como una persona, no como un personaje. Esas palabras, pronunciadas sin lágrimas pero con serenidad, reflejaban una victoria invisible, la de un hombre que había dejado de correr detrás de la aprobación y había empezado a honrar su autenticidad. El punto más oscuro llegó cuando, según confesó, buscó ayuda profesional. Había comprendido que el silencio y la autoexigencia ya no bastaban. Hablar con un psicólogo me salvó, dijo sin rodeos. Durante meses aprendió a escuchar su cuerpo, a poner límites, a respetar sus emociones. Descubrió la meditación, la lectura espiritual y la conexión con la naturaleza. A menudo desaparecía durante semanas para caminar junto al mar o perderse en las montañas del Egeo. Aprendí a estar solo sin sentirme vacío, y entendí que la verdadera fuerza no es resistir, sino saber detenerse. Esa frase, más que un consejo, se volvió un mantra para muchos de sus seguidores. En una cultura donde la vulnerabilidad masculina aún es mal vista, Kyivanch Tatlutu mostró que pedir ayuda también es una forma de coraje. Su proceso personal coincidió con una madurez artística. Sus interpretaciones recientes, más sobrias, más profundas, reflejan esa evolución interior. Ya no actúa para impresionar, sino para conectar. Si mi trabajo no me transforma, no lo hago, declaró con una sonrisa tranquila. Hoy, cuando se le pregunta qué ha aprendido de todo ese camino, su respuesta es sencilla pero poderosa. El valor no está en parecer fuerte, sino en atreverse a ser frágil. Con sus confesiones, Kyivanch Tatlutu rompió la imagen del héroe perfecto para mostrar algo mucho más auténtico. Un ser humano que se equivoca, que duda, que teme, pero que sigue adelante. Sus palabras inspiraron a una generación entera a mirar más allá de las apariencias, a hablar sobre salud mental y a entender que la perfección es una forma de prisión. En sus últimas entrevistas se muestra sereno, casi filosófico. Ya no busca gustar, sino compartir. Lo que intento transmitir, dice, es que todos estamos luchando, de una manera u otra, y que no pasa nada si caes, mientras tengas la valentía de levantarte. Su historia, más allá de la fama, se ha convertido en un símbolo de autenticidad en tiempos de máscaras. Un recordatorio de que la vulnerabilidad no destruye la grandeza, la revela. Porque al final Kyivanch Tatlutu no confesó sus debilidades para generar lástima, sino para recordarnos que incluso las estrellas también tiemblan. Y tal vez, en esa fragilidad compartida,
reside la forma más pura de fortaleza. Incluso las estrellas también tiemblan. Con esa frase terminó una de sus entrevistas más sinceras. Pero lo que nadie imaginaba es que, después de tantas tormentas, Kıvanç Tatlıtuğ encontraría en ese temblor la calma que siempre buscó. Hoy, a los 42. 2 años, el actor turco más admirado de su generación vive su mejor etapa, la de la serenidad. Ya no persigue la fama ni la perfección. Persigue el sentido. Después de 2 décadas frente a las cámaras, ha aprendido a elegir. Ya no acepta papeles por obligación o prestigio, sino por conexión emocional. Solo participo en historias que me tocan el alma, dice. Y esa nueva forma de trabajar se nota. Sus últimos proyectos cinematográficos y televisivos se caracterizan por la profundidad psicológica, los silencios que hablan y la madurez emocional de sus interpretaciones. En producciones recientes, ha explorado temas complejos: la pérdida, la identidad, la paternidad, el duelo. Cada personaje parece ser una extensión de su propio camino interior. Los críticos coinciden. Kıvanç Tatlıtuğ ha pasado de ser un símbolo de belleza a ser un actor de verdad, con una fuerza emocional que trasciende la pantalla. Su nombre ya no se pronuncia solo como el de una estrella turca, sino como el de un intérprete universal capaz de conmover sin necesidad de artificios. También ha dado pasos hacia el cine internacional, colaborando con directores europeos y participando en producciones de Netflix y plataformas globales. Pero, lejos de dejarse seducir por Hollywood, mantiene su esencia local. Mi identidad está en mis raíces, dice. No quiero ser otro rostro global. Quiero contar historias que nazcan de mi tierra y lleguen al mundo. Esa fidelidad a su origen se ha convertido en su sello. En paralelo a su madurez profesional, Kıvanç ha aprendido el arte más difícil: vivir despacio. Su relación con las redes sociales es prudente, casi minimalista. Publica poco, solo lo necesario. Una tarde en el jardín con su hijo, un paseo con su esposa, un atardecer frente al mar o una lectura que lo inspiró. No busca aprobación, busca compartir autenticidad. Antes vivía para mostrar, hoy vivo para sentir, declaró con una sonrisa. Esa filosofía del presente se refleja en su estilo de vida. Practica meditación, pasa temporadas cerca del mar Egeo y dedica parte de su tiempo a la fotografía y la escritura. En entrevistas recientes, confesó que lleva un diario personal donde anota pensamientos, sensaciones y pequeños momentos de gratitud. Escribo para no olvidar lo que realmente importa. El ruido pasa, pero la calma se queda. De aquel joven ansioso que temía decepcionar solo queda la memoria. En su lugar ha nacido un hombre que abraza la imperfección como parte de la belleza. Ya no necesita probar nada, ni a los demás, ni a sí mismo. Vivir para demostrar es una forma elegante de morir lentamente. Yo ya no tengo prisa. Su transformación personal también ha tenido un impacto social. Kıvanç Tatlıtuğ se ha convertido en una referencia no solo artística, sino moral y emocional. Hablar con franqueza sobre ansiedad, depresión y vulnerabilidad lo ha convertido en portavoz involuntario de una nueva masculinidad, la que no teme sentir. Ya no es simplemente el rostro más bello de Turquía. Es el símbolo de una generación de hombres que aprenden que llorar, pedir ayuda y mostrarse humanos también es una forma de fortaleza. Además, ha utilizado su fama para impulsar causas sociales. Colabora con fundaciones que apoyan la educación de niños en situación vulnerable y participa activamente en campañas medioambientales. En varias ocasiones, se lo ha visto plantar árboles junto a su hijo o participar en programas de limpieza costera. Si tengo un privilegio, dice, quiero usarlo para algo que deje huella. Esa coherencia entre lo que dice y lo que hace ha hecho que el público lo respete aún más. Ya no lo aplauden solo por sus papeles, sino por su ejemplo. Porque, en un mundo dominado por la apariencia, Kıvanç Tatlıtuğ se atrevió a elegir la verdad como su legado. Mirarlo hoy es ver a un hombre completo. No perfecto, no infalible,
pero sí en paz. Su familia ocupa el centro de su universo. Habla de su esposa Bashak con ternura y gratitud. Laya es mi equilibrio, mi ancla. Y cuando menciona a su hijo Kurefe, su rostro se ilumina de una forma que ninguna cámara podría reproducir. El trabajo sigue siendo su pasión, pero ya no su obsesión. La fama, un acompañante discreto, no un objetivo. Durante años viví como si cada proyecto fuera una batalla. Hoy lo vivo como un privilegio. Actuar me sigue emocionando, pero ya no me consume. Su entorno laboral también ha cambiado. Elige equipos pequeños, proyectos con mensaje y espacios donde pueda crear sin presiones. Se rodea de personas con sensibilidad y evita los entornos superficiales. Aprendí que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus silencios. Ese equilibrio se nota incluso en su presencia pública. Mientras otros buscan relevancia constante, él aparece poco, pero con impacto. Cada entrevista, cada aparición, cada palabra parece meditada. Ya no representa al galán perfecto, sino al hombre consciente, al artista que entendió que la vulnerabilidad también puede ser una forma de arte. Cuando se le pregunta cómo se siente al mirar atrás, su respuesta resume toda una vida de aprendizaje. He tenido todo lo que soñé, y también lo que temía. Pero solo ahora entiendo que uno no crece cuando gana, sino cuando se permite ser débil. A los 42 años, Kubanch Tatlutu encarna una verdad simple y poderosa. El éxito no está en el ruido, sino en la armonía interior. Ya no necesita ser el más admirado, ni el más buscado. Le basta con ser el mismo, con seguir creciendo en silencio. Su historia, desde el niño soñador de Adana hasta el hombre sereno de hoy, es una lección sobre la madurez, la autenticidad y la esperanza. Una invitación a mirar más allá del brillo, a reconciliarse con la imperfección, a entender que la fortaleza no siempre grita. A veces susurra con calma. Porque en un mundo que corre sin mirar atrás, Kubanch Tatlutu eligió detenerse. Y en esa pausa, encontró lo que tantos buscan: el arte de vivir en paz.